Entonces concluyamos pues de que siempre en la palabra de Dios hay un tema oculto. Yo casualmente estoy escribiendo un libro en este momento y está muy relacionado a esto. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. ¿Dónde están los secretos de la palabra de Dios? Donde Dios nos quiere hablar muchas veces en un nivel de una sabiduría que pertenece a Él y que quiere manifestarle a aquellos que, como dice Daniel, alumbrarán como la estrella de la mañana. Dice, los sabios entenderán, mas los necios no comprenderán. Te pongo un ejemplo muy simple para poder entender un poquito el libro de Apocalipsis. Todos conocen la historia del rico, ¿no? El joven rico que va y corre, joven rico que va, Mateo 10, Marcos 10, Marcos capítulo 10, dice que el joven rico corre, va y se acerca a Yeshua, a Jesús, y le dice, Señor, ¿qué debo hacer para ser salvo? Los mandamientos guardados. Eh, Le menciona ciertos mandamientos, no todos, le menciona algunos mandamientos, y el Señor le dice, bueno, eh, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Ahora, esto para poder, este ejemplo lo pongo es acerca de un libro que estoy escribiendo, para poder entender un poquito la profundidad de la escritura. Cuando este joven rico que corre hacia el maestro, porque así dice en Marcos 10, dice que corre hacia él, en realidad cuando uno piensa y después dice, porque es más difícil, es más fácil que entre un camello por el agujero de una aguja que un rico, ¿no? Recuerden esa parte. Bueno, la palabra camello es la letra Gimel, la tercera letra del abecedario hebreo, y esta letra hebrea, significa camello. Usted dirá, ¿qué tiene que ver esto con otro? Bueno, tiene mucho que ver. Por ejemplo, también significa un joven o un hombre corriendo, un hombre rico corriendo. También significa nutrir. Si tú agarras, compras un libro de letras hebreas o internet y busca qué significa la palabra gimel. Primeramente camello, nutrir y hombre que corre. ¿Tú piensas que es casualidad? ¿Tú piensas que es casualidad que este hombre, que cuando escribió Marcos, guiado por Pedro, que era quien le contaba lo sucedido y que conocían los misterios secretos del Señor, reine esta palabra, esta letra, reine en esta enseñanza que el Señor nos da? Evidentemente, si este hecho ocurrió literalmente, seguro, también hay un mensaje, como está escrito, un mensaje encriptado. El mensaje encriptado es este: que el rico tal cual nos imaginamos no era tal rico. Porque evidentemente hay otras traducciones, si uno busca en el original, el rico también significa alguien que es en eminencia, un estudioso, uno que conoce las escrituras. Y evidentemente este conocía las escrituras, ¿bien? Las conocía bastante, porque le menciona, dice, todo esto lo he guardado desde la juventud. Extraño que hay una contradicción ahí, porque se lo conoce como el joven rico y dice, todo esto lo he guardado desde la juventud. Evidentemente no era tan joven. Evidentemente estaba hablando de una trayectoria de vida sirviendo o estudiando la Torá. Y el Señor le dice, si tú quieres seguirme, vende todo y sígueme, ¿no? Bueno, en la antigüedad los rabinos tenían sus alumnos y estudiaban a los pies. Pablo mismo dice, yo estudié a los pies de Gamaliel. eh, Se ponían en grupos y estudiaban a los pies y era una manera de, no digo humillarse, pero sí de reconocer la autoridad de su maestro. A punto que el rabino se sentaba en un banco mucho más alto, que cuando, la idea es esta, cuando a los pies significaba que sus salivas muchas veces podían salpicar a sus alumnos que estaban allí abajo escuchando, como un acto de, eh, podríamos decir, donde el orgullo ya no existe en los alumnos, sino que quieren aprender. Muy diferente a estos tiempos, donde muchas veces los alumnos quieren enseñarle al maestro, ¿no? Hemos visto montones de casos de esto, y uno que a veces está en reuniones de enseñanza de la palabra de Dios, te encontrás con personas que, más que querer aprender, quieren discutir.
Bueno, eso no existía en ese momento, sino que trataban de aprender y después intercambiar posiciones. Pero lo importante es aprender. Entonces vemos que ahí en el caso del joven rico, que esta letra que significa gimel, camello, nutrir, eh, hombre rico que corre, guarda, no es casualidad. Es muy simple desde el punto de vista espiritual entenderlo. El Señor nos está hablando de esta llave espiritual de poder comprender los secretos de todas sus enseñanzas. Más allá de que este hecho haya ocurrido literalmente, el Señor está dando una enseñanza espiritual. La enseñanza espiritual de que tú puedes conocer toda la Biblia, tú puedes conocer todos los mandamientos, pero si tú no bajas un escalón para escuchar al verdadero maestro, al verdadero Señor, ponete a estudiar a los pies, porque era lo que le decía, sí, vende todo, deja todo eso y sígueme. Es como en italiano se dice espoliarse, desnudarte todo lo que has aprendido, de aquello que has aprendido mal, y entonces podemos comenzar a estudiar cosas más profundas. Por eso todo esto está relacionado con el libro de Apocalipsis. Si nosotros queremos empezar a conocer cosas profundas, debemos de expoliarnos, debemos de sacarnos el vestido de todas las viejas enseñanzas que hemos tenido y que si no, no vamos a comprender muchas de las cosas de la mística hebrea. Como puse este ejemplo del joven rico. El joven rico en realidad no estaba hablando de dinero, sino que estaba hablando de un caso de aquel que se creía rico porque conocía las escrituras. Además, recordemos, las escrituras siempre hablan de la riqueza refiriéndose a quien conoce las escrituras. Y cuando dice vender todo, está diciendo, deja todo y sígueme, ¿no? Y la idea es nutrir, porque la idea era dárselo a los pobres. ¿Quiénes son los pobres? Los que desconocen, los pobres de espíritu, que desconocen las escrituras. Hay mucha gente que conoce las escrituras, entre paréntesis, o cree conocer las escrituras, y se lo guardan para sí, y no la transmiten. Es como aquel cocinero que tiene el secreto de la salsa propia y no la transmite por miedo a que no sé qué, ¿no? Porque lo guarda solamente para contender o para lucrar con lo que él ha aprendido. Pero cuando Dios te da algo es para compartir. Y cuando nosotros compartimos, el Señor nos sigue dando mucho más y mucho más y mucho más y mucho más. Porque tú estás haciendo la voluntad de Dios. Eso es seguir al Maestro, eso es vender todo, eso es largar todo. De todo lo que Dios te da, poderlo compartir con aquel que realmente quiere aprender y que realmente quiere conocer de las profundidades de las Escrituras. Entonces puse el ejemplo claro en el libro de Marcos capítulo 10, habla claramente que este joven rico en realidad era un pobre hombre en el senso que conocía las Escrituras, egoísta, no la compartía con otro. Y me pueden bajar montones de versículos a la cabeza en este momento, y seguramente a ti también, si lees el Nuevo Testamento, donde habla si tú escondes tu talento, el Señor te pedirá cuenta, o aquel que vendió todos sus bienes para encontrar esa perla que tiene valor. O sea, siempre está hablando de la riqueza a otro nivel. A eso quiero llegar. Que entremos juntos a este mundo maravilloso del nivel soft. Posiblemente y seguramente ni yo ni tú conocemos todas las profundidades de la riqueza, el propio Pablo decía, pero sí podemos a lo mejor adentrar a gran parte de esta riqueza que nos puede mostrar el libro de Apocalipsis. Así como podemos ver en este pasaje del libro del joven rico. La enseñanza, diríamos, ¿cuál era la enseñanza? ¿En qué momento? Es que no es la conciencia de conocer, sí, conozco esto, hoy podríamos decir, conozco los mandamientos, voy a la iglesia, trato de ser fiel en todo, pero el Señor nos está pidiendo algo más, poder ser humildes, de reconocer que no sabemos nada, que tenemos que aprender cada día algo, y muchas veces podemos aprender de un niño, y la gran enseñanza que nos dejó el Señor, de que los misterios son revelados a aquellos que son humildes. Moisés fue humilde y Dios le manifestó y le reveló muchas cosas. El apóstol Juan fue amado por el Señor Jesucristo porque era un hombre humilde. Marcos también fue humilde. Un día hablaremos de la vida de Marcos. Marcos en su momento tuvo una disputa, una controversia con Pablo,
a punto que Pablo no lo recibió en su momento, y al final de los días Marcos fue tan humilde que lo acompañó a Pablo, era uno de los pocos que lo acompañó en su último tiempo. El joven rico era un pobre hombre que quería morir con su sabiduría dentro y decir, yo lo sé todo, pero no me interesa compartirlo, me interesa solamente para contender o para disputar. Por eso es lo que quiso hacer con el Señor. Y el Señor le dice, si no entras, y cuando habla del camello que no entra por el agujero de una aguja, también se ha hablado de que en aquel tiempo había una puerta chica que para entrar en Jerusalén había que agachar el camello, podría ser. Lo que sí sabemos que en el Talmud está escrito, en el Talmud de Babilonia, donde el animal más grande era el elefante, algo muy parecido. En el Talmud de Babilonia se dice de que un acto imaginativo es como entrar un elefante en el agujero de una aguja. Está diciendo exactamente lo mismo. Y está hablando como algo imaginativo, como una hipérbole, diciendo que hay cosas que son imposibles, pero con la sabiduría de Dios, aquel que es sabio, entendamos qué significa sabio, ¿no? Sabio no es alguien que se sabe la Biblia de memoria, sabio es el que se sabe conducir en esta vida conforme a la palabra de Dios, y eso es la humildad de reconocer que necesitamos en cada instante, que no conocemos nada y que necesitamos en cada instante mucho más de Él. Pero de esa forma el Señor nos va a ir dando la llave para conocer mucho más de Él. Bueno, concluyamos pues que así como el joven rico tuvo que despojarse para seguirlo, hay muchos que no quieren despojarse, evidentemente, de su denominación, de su religiosidad, de su congregación, sino que quieren solamente disputar con este versículo dice esto, dice lo otro, y no se ponen en humildad delante de Dios para que el Espíritu Santo nos pueda mostrar. El Señor nos ayude a ser humilde para poder entender todas aquellas cosas que el Señor quiere darnos. Entonces podremos ser bienaventurados y, como dice aquí la palabra, y dichosos los que leemos y escuchamos esta palabra del Apocalipsis. El Señor tiene cosas maravillosas que nos va a enseñar en cada palabra que estudiamos aquí. Esta es la primera, podríamos decir, una introducción en la cual quiero compartir contigo. Después entraremos bien de lleno a las 7 asambleas o a las 7 iglesias del Asia, donde sigue hablando a un nivel espiritual. Y ese es un tema muy interesante que seguramente, como habló hace 2000 años, a ellos también nos estará hablando a cada uno de nosotros. El secreto de todo, amigo o amiga, es la humildad. Sin humildad, difícilmente podamos comprender muchas de las cosas que Dios nos quiere enseñar. Y si, como dice la Biblia, si conocemos todos los misterios y todos los secretos y todas las cosas, de nada sirve si no tenemos amor. Pero evidentemente hay misterios y hay secretos. Pablo mismo dijo que fue elevado a un cielo en el cual hay cosas que no podía explicar a causa de que no iba a ser comprendido. De la misma manera el Señor habló en secreto a sus apóstoles, aparte, porque muchos de sus parábolas no lo entendían. De la estesa forma el Señor te está hablando a ti en esta hora, que seguramente va a hablar en tu corazón en secreto y te va a revelar muchas cosas que ni en el seminario, ni en el instituto bíblico, ni en otro lugar lo vas a aprender, sino en una relación personal con Dios. Recuerda que el Señor dijo que todos serán enseñados por Dios, todos seremos enseñados por Él. Y este es el mejor maestro. No te digo que dejes el instituto bíblico, yo lo he hecho, que lo hagas, que va todo bien, pero busca la enseñanza que te da el Señor en la profundidad y en lo secreto de tu habitación y de tu comunión con Dios. Muchas veces yo me preguntaban cuando me enseñaban algo, ¿yo estoy leyendo bien o el que está enseñando tiene la Biblia al revés? Muchas veces me he preguntado. Y esto me ayudó a no a contender con el enseñante, sino a profundizar en los secretos a través del Espíritu Santo y hablando con el Señor. En esta introducción del libro Apocalipsis, entonces veamos que no es un libro para ni asustarnos, ni verlos como una película de terror, sino por el contrario, es un libro que nos producirá bendición, seremos bendecidos
si escuchamos y si guardamos las palabras de este libro. Vamos más adelante al otro capítulo. Que el Señor te bendiga y espero que esta introducción, un poquito larga, pero que es necesario para verla con otros ojos, no con los ojos de alguien que, o como ha pasado a nosotros, cada uno de nosotros a su principio, de curiosear acá, quién es la bestia, quién es el anticristo, si es el papa, si es esto, si es el otro, todas esas cosas son cosas de niños, ¿no? En realidad hay cosas mucho más profundas que Dios quiere hablarnos a través de su palabra. Esperemos que Dios te dé la capacidad de entender, nos dé la capacidad de comprender cuánto nos ama y cuánto nos quiere hablar a través de este maravilloso libro. Te recuerdo, es el único libro que promete bendición si lo lees y si lo escuchas. O sea, bueno, lo dejamos aquí y en otro programa continuaremos por las cartas a las asambleas, a las congregaciones de Asia de parte del apóstol Juan. Bendiciones.